Vamos a charlar un ratito con Diego Giordano, que es autor del libro Uniendo Fisuras, esta flamante edición editorial que trabaja sobre la historia de Signos, tercer disco de Soda Stereo, que significó un salto importantísimo para la mítica banda. ¿Cómo va, Diego? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto de recibirte acá en la radio de la Universidad Nacional del Litoral. Igualmente, y muchas gracias por el llamado. No, por favor, y sobre todo para hablar de este libro que está enmarcado en una colección que a mí por lo menos me encanta y que, bueno, obviamente no solo a mí, sino a muchos melómanos A mí también. le has despertado unas ganas de leer y de tenerla completita. Yo por lo menos tengo los dos, creo que hasta ahora había dos libros, ¿no? El de Martín Graciano y el de... No, tres y el mismo, el cuarto. Ah, el tuyo es el cuarto. Ah, entonces me está faltando uno. Yo tengo el de Martín Graciano y el de Martín Sarielo. Hay una compilación de entrevistas a amigos y gente relacionada a Spinetta. Ah, bien, ese también salió por la colección. Que titula Luisito. Sí, lo tengo visto. Vos sabés que me había perdido vista que estaba dentro de la colección. Bueno, ¿qué significa para vos integrarte a esta colección? Y después me vas a contar un poquito cómo nace la historia de esta obra. Y la verdad es que, bueno, obviamente así en términos bien personales estoy muy contento porque es una editorial muy artesanal y cuidada y es el catálogo que está armando Roque Di Pietro, que es el director de editorial, es precioso. Ni hablar. Creo que están en carpeta y por salir un libro sobre los dos discos de Don Cornelio. Ajá. Y ahora, bueno, no recuerdo los próximos títulos, pero seguro sobre Don Cornelio. Yo estoy muy contento, digamos, por el hecho de haber podido plasmar esta investigación, este proyecto, y más en una editorial así como decimos, ¿no? Digamos, cuyos libros son tan cuidados, tan lindos. Sí, aparte la idea esta de Roque de trabajar sobre una obra emblemática de la música del Río de la Plata y de profundizar en ella, la verdad que es una idea pero muy interesante. Y contame un poquito cómo le acercaste vos la idea de trabajar sobre Signos. Mira, yo ¿Cómo se dio? colaboro esporádicamente para el diario La Capital, acá en Rosario. Sí. Y había publicado reseñas sobre los libros de la colección Vademecum, y a partir de eso trabé contacto con Roque. Y bueno, en un intercambio de mails salió la idea de trabajar juntos. Él me preguntó si yo quería hacer algo relacionado con la trova rosarina y claro, todo ese asunto, y la verdad es que a mí eso no me interesaba demasiado. Armamos una lista de discos posibles para trabajar y en esa lista estaba Signos, y a los dos nos pareció que era, bueno, un disco, digamos, por lo general en la discografía de Soda es como un disco que no está en el top 3, digamos, ¿viste? Siempre está Dínamo, Canción Animal o Doble Vida, pero Signos tenía como un montón de cosas o un montón de hechos y de cuestiones que lo convertían en algo muy atractivo, digamos, para escribir, para investigar. Es el disco con el que la prensa empieza a respetar Soda Stereo, es el disco en el que Cerati pega un salto artístico y compositivo gigantesco, es el disco con el que Soda Stereo inicia su conquista latinoamericana. Había un montón, viste, de cuestiones que era muy interesante tocarlas, digamos. Y que nadie las había alumbrado todavía. Me parece que no, hay muchos libros, nada, digamos, sobre exacto, sobre el disco puntualmente, digamos. Los libros sobre Soda siempre, hasta ahora, a lo mejor me estoy olvidando de alguno, pero digo, se ocupaban más de una cuestión como cronológica de la carrera del grupo, o hacían eje en Cerati, y yo
mi intención fue básicamente contar el proceso de la grabación del disco, haciendo hincapié en la cuestión interna del grupo y en lo que fue, como te decía, el proceso de creación, digamos, la cuestión compositiva de la grabación, sin dejar de lado, por supuesto, el contexto, que es fundamental, ¿no? Seguro, seguro. A ver, y contame un poquito cómo fue el desafío de meterse en esta investigación. ¿Querés empezar enmarcándolo un poco por el contexto histórico, refrescando un poquito qué estaba pasando en ese año en el país y en el mundo y en... Mira, para mí fue, en un punto fue como un viaje a los últimos días de mi infancia y al comienzo de mi adolescencia. Yo tengo 45 años. Ajá. Y yo escuchaba el Virus, Los Abuelos, Soda, Charlie, entonces, y a la vez leía la revista Pelo, la Rock and Pop, la Musiquero, Toque y Canto, en aquellos años, digamos. Entonces fue como volver un poco a aquel momento, ¿no? Al comienzo de la adolescencia. En ese sentido fue como muy placentero el asunto, y a la vez reencontrarse, ¿viste? con esa música, con esos discos, con esas canciones. Yo lo viví con mucho placer todo el proceso, más allá de la cuestión netamente profesional, ¿no? De ir a la hemeroteca un montón de veces a releer los diarios, empaparme otra vez de la época. Es un momento muy rico del rock argentino, el año 85, 86. Todo ese comienzo de los 80, hay como un recambio generacional. ¿Seguro? Y a la vez también hay una cuestión que es que en el libro yo escribí bastante sobre eso, es la manera en la que la prensa procesa esos cambios, ¿no? Porque la mayoría de los periodistas de aquel momento, por lo menos los que escribían en los diarios y en las revistas, estaban formados con un paradigma de los años 70, en el que la complejidad, la sofisticación, la seriedad eran valores en sí mismos, y tanto Soda como Virus como Los Abuelos de la Nada rompen, ¿viste? Con eso. Entonces, la manera en la que la prensa procesó todo eso es uno de los puntos fundamentales del libro. Hasta ese disco a Soda la prensa especializada lo trataba como un grupo menor, digamos, como un grupo... No lo dimensionaba como lo que iba a ser, ¿no? Se le decía que era un grupo frívolo, que era un grupo frívolo, plástico. Esa era la palabra que quería buscarse. Obviamente, bueno, igual Soda no sufrió tanto como Virus esa cuestión, porque Virus es anterior, cronológicamente hablando, Soda Stereo. Virus la pasó mal, no solo con la prensa, en los festivales en los que compartía escenario con Lito Nevia o con Spinetta Jade, ponele, les tiraban piedras, tomates, purra. Soda, un año y medio después, ya no sufre eso, porque hay como un recambio generacional de público que es muy importante, y que, fíjate vos, la progresión es impresionante. O sea, en 3 años Soda Stereo pasa de tocar en Paz a tocar en estadios en toda Latinoamérica. Sí, es impresionante. Sí. ¿Y qué te encontraste con la historia de la grabación de ese disco? ¿Qué singularidades tenía lo que fue la cocina creativa de esa obra? Es el primer disco en el que, y eso es un tema, ¿no? en la carrera de Soda, es el primer disco que Cerati compone en un 90% en soledad. Hasta Nada Personal, que es el disco anterior, Cerati llevaba las canciones y en la sala de ensayo se terminaban de componer, digamos. Claro, Entonces, eso cambia y ya no va a haber vuelta atrás, digamos. A partir de Signos, todos los discos siguientes del Soda Stereo, Cerati los lleva casi terminados, se divide en un 90% con los arreglos. En Signos es el primer disco en el que pasa eso. Eso genera también, generó en su momento, muchas tensiones por la cuestión de los derechos autorales, por el reparto del dinero. El primer disco en el que ocurre eso es en Signos. Pero además hay un tema sobre el que escribo en el libro, que para mí es muy importante,
a lo largo de toda la carrera de Cerati, tanto como solista como con Soda Stereo, el gran salto artístico que pega Cerati y con el que se convierte, digamos, en el pedazo de artista que fue, ocurre en Signos. Compositivamente me refiero, ¿no? Sí. Musicalmente. ¿Qué podés marcar de lo que tenían las letras y la música que lo diferenciaban de los dos discos anteriores? Musicalmente, hasta nada personal, que es el disco anterior, Soda Stereo y Cerati obviamente trabajaban sobre un esquema formal convencional, digamos, estrofa, estribillo, puente, estribillo final. En Signos las canciones tienen una dinámica mucho más elaborada, mucho más sofisticada. Eso por el lado de la música. Y por el lado de las letras es el disco en el que normalmente se dice que el tercer disco de un grupo es como el disco clave en su carrera, porque es el disco que de alguna manera muestra para qué está hecho el grupo. ¿A qué responde esto? A que los dos primeros discos siempre se termina como ¿cómo decirlo? El depósito de canciones originales de los primeros años. Aparte, o sea, el tercer disco es como el disco en el que se empieza de cero. Y en Soda Stereo pasó un poco eso. Signos está compuesto en un lapso muy breve de tiempo, son 6 meses más o menos. Hasta nada, incluso en nada personal, hay canciones que quedaron afuera del primer disco. Para Signos todo empieza de cero. O sea, en Signos empieza de cero, se debe componer las 8 canciones que lo integran. Y por el lado de las letras, precisamente al haber estado compuesto el disco en un periodo tan breve, todo el disco orbita alrededor de un eje puntual que precisamente es el que lo titula, ¿no? Signos. Cómo interpretar las señales que emite el otro o la otra en una relación de pareja. Cómo entender el juego de seducción, digamos. Todas las canciones hablan de eso. Y eso le da al disco una unidad conceptual muy muy concentrada. Claro. Qué interesante. Y estaba pensando en, obviamente, sacando a Gustavo Cerati, que hubiera sido espectacular para vos poder, obviamente, entrevistarlo en profundidad, al resto de las fuentes de los protagonistas que trabajaron en la grabación del disco. ¿Los pudiste entrevistarlos a todos? ¿Cómo fue ese proceso del trabajo? Yo hice para la investigación del libro 27 entrevistas. Sonidistas, asistentes de grabación, maquilladoras, managers, o sea que, digamos, tuve como muchos testimonios de primera mano de cómo fue la grabación. La grabación fue muy complicada porque en aquel momento Moebio, que es el estudio en el que se grabó el disco, era el estudio junto con Panda que estaba de moda en Buenos Aires. Claro. Y eso hacía que no tuviera descanso, digamos, entre comillas, el estudio y su equipamiento. A cama caliente trabajaba. Por lo tanto, eso generaba que hubieran muchas complicaciones técnicas a la hora de grabar. Y los Soda tenían pautado una gira que comenzaba en el momento en el que supuestamente terminaban de grabar el disco. Por lo tanto, la grabación fue muy compleja, o por lo menos traumática y complicada, en el sentido de que el estudio presentaba problemas y había que parar 3 horas, y en un estudio de grabación, y para un grupo que está grabando un disco, parar 3 horas es una locura, digamos, genera mucha frustración. Además, como te estaba contando, digamos, había una fecha pautada para el comienzo de la gira. De hecho, la gira posterior de Soda comienza el día que sale el disco a la venta. Mira, qué bárbaro. Y aparte me imagino con el nivel de exigencia que ya comenzaba a mostrar Soda Stereo y Gustavo Cerati, ¿no? Para grabar. Sí, a mí me contaron algunos de los entrevistados que eso también generó muchos problemas por
digamos, el nivel de exigencia de Cerati en cuestiones de sonido generó también muchas demoras y muchos problemas, porque Cerati se pasaba horas enteras con el sonido de un bajo, con el sonido de un tambor, con el sonido de una guitarra, y eso obviamente, aparte, a ver, es plata. Sí, claro. En un estudio de grabación estás grabando un disco y estás 4 horas con el sonido de un tambor, eso es dinero, digamos. Por más que en aquel momento no haya sido el grupo el que ponía el dinero, sino CBS, que era la compañía, eso generaba muchos problemas también. Claro. Y en ese momento tuvieron mucha libertad para trabajar el disco en relación a la compañía, digo, y a los productores y demás. Sí, total, porque el éxito de Nada Personal, que era el disco anterior, había sido tan grande que nadie en CBS le iba a decir a Cerati lo que tenía que hacer. Ya estaba claro que el grupo era muy popular, que vendían muchísimos discos, y que obviamente le daban a Cerati carta blanca para que hiciera lo que quisiera, digamos. ¿Qué te sorprendió de una vez que terminaste de hacer la investigación y de escribirlo? ¿Qué cosas te sorprendieron de este trabajo, de este libro? No, la verdad es que sorpresa así no tuve. Sí, se me confirmaron muchas cosas que yo intuía. Que vos intuías, claro. Una de ellas es esta, ¿no? Lo que te había contado antes, que es en este disco, en Signos, en el que Cerati toma el control absoluto del grupo, porque presenta las canciones. Cuando lleva las canciones a la sala de ensayo, 20 días antes de entrar a estudios, las canciones estaban terminadas, las lleva terminadas. Hasta el disco anterior, digamos, la dinámica grupal era diferente. Cerati llevaba bocetos y se terminaban en la sala de ensayo con todo el grupo. En Signos, él lleva todo prácticamente terminado. La única canción compuesta de manera grupal es la última, Final Caja Negra. El resto es todo de Cerati, incluso con los arreglos. Eso, digamos, vos me preguntabas qué me sorprendió. No me sorprendió porque era algo que yo suponía, digamos, después de investigar, leer, entrevistar gente, pero como te digo, me confirmó que a partir de este disco Cerati toma el control absoluto del grupo y tanto Bossio como Alberti quedan en un lugar relegado. Claro. Estaba pensando otra cosa. En las entrevistas que dio en vida Cerati, ¿hablaba mucho de este disco? La verdad es que no, eso no lo tengo muy pensado. Ajá. Pero para mí es un disco fundamental en la carrera del grupo, porque es el disco con el que el Soda Stereo conquista Latinoamérica. Sí, no, lo preguntaba más en el sentido de qué decía él en función de si ahí había algunas puntas también para empezar a trabajar la investigación. Y nada, me generaba como intriga. Hay un par de libros de entrevistas a él, pero quizás van por, no los tengo leído, quizás van por otros lados y por ahí no se detenía tanto en trabajo por trabajo. La verdad que bueno, que todavía no tuve la oportunidad de tener el libro en las manos, pero me genera muchísimas ganas de leerlo y de seguir armando esta colección de Vademecum que realmente es de excelencia y es muy necesaria para los que amamos la música y para los que nos gusta. Sí, claro. Reconstruir estas obras que son tan significativas y entender un poco más por ahí lo que tanto nos apasiona o nos encanta del disfrute de los temas y de la música de estos discos. Así que es una gratísima noticia la salida de esta obra y me imagino que la repercusión que está teniendo también te está generando mucha satisfacción y eso también está vinculado a lo que generaba Gustavo Cerati, ¿no? Sí. Digamos,
creo que a esta altura ya es innegable el lugar que ocupa Cerati en la música argentina, ni hablar. En la cultura popular argentina, en la música, ¿no? Digamos, Neta, Lito Nevia, Javier Martínez, Charly García, Cerati, Tito Páez, Calamaro, son las canciones. Simplemente hay que pensar en las canciones, digamos. Que subís a un taxi, a un colectivo y está sonando una canción de alguno de estos artistas y eso está en la gente. Te sentás a tomar un café en un bar y hay una persona que tiene tatuada en el antebrazo una frase de una canción de Cerati, me pasó muy poco. Es como, digamos, bueno, es la música que escuchamos y la música que nos conmueve, ¿no? Y son bandas sonoras de nuestra vida, digamos. Sus temas son parte de la banda sonora de nuestras vidas. Así que bueno, seguir obviamente, y aparte a todos nos queda la sensación de que se nos fue muy temprano. Y nos queda ese saborcito amargo, obviamente, de esa tristeza. Bueno, pero las cosas ocurren porque tienen que ocurrir y ya está. Sí, no, obvio, ya ahora, pero que todavía tenía cosas por darnos, además de lo maravilloso que ya nos había regalado, por supuesto. Sí, es verdad. Bueno, maestro, muchas gracias por el tiempo. No, por favor. Lo recomendamos como a todos los discos, a todos los libros de esta colección Vademecum, Uniendo Fisuras, Diego Giordano. Esperamos que pronto esté en las librerías de la ciudad de Santa Fe. La semana que viene está. ¿Está? Bueno, bárbaro. Sí. Bárbaro. Genial. Bueno, gracias por el llamado. Bueno, abrazo enorme de Diego Giordano. Un abrazo.